Vamos a leer desde el 1 hasta el 11. ¿Está listo? ¿Qué dice el título en su Biblia? La promesa del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó como vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles. ¿De qué les hablaba? Acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan, ¿cuál es la promesa? Aquí viene. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Dentro de qué? De no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿qué le preguntaron? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero aquí viene algo importante. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿quiénes son ellos? Sí, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué? Así vendrá como le habéis visto. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Que el Señor hable hoy a nuestra vida de manera muy, pero muy especial. Yo le he puesto a este mensaje un título para que usted lo reconozca. Y el título que le he puesto a este mensaje es: Dios cumple sus promesas. ¿Sí? Dios cumple ¿qué? Sus promesas. Dios cumple sus promesas. ¿Alguien sabe que Dios cumple sus promesas? En este pasaje que acabamos de leer, en esta perícopa, en este texto, encuentro yo 3 promesas que Dios ha hecho en esto que acabamos de leer. 3 promesas que Dios ha hecho. Y vamos a mirar el primer punto de este mensaje. La promesa de la llegada del Mesías se cumplió para salvación a todo aquel que cree. Dice, amén, así es. Dice la palabra, está hablando Lucas allí. ¿Por qué? Porque Lucas fue el que escribió el Evangelio de los Hechos, para los que no lo sabían. Lucas escribió el Evangelio que lleva su nombre y escribió el libro de los Hechos. Y empieza diciendo: oh, excelentísimo, le dice a Teófilo, ¿no? En el primer tratado, oh Teófilo, le dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a qué más, y a enseñar, ¿sí? ¿Desde cuándo? Desde el día, hasta el día, perdón. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Iglesia, si el Señor ascendió, es porque primero había que descendido. Iglesia, los del Antiguo Testamento estaban esperando la venida, la llegada de un Mesías, ¿verdad que sí? Para
Ellos, para Israel en el Antiguo Testamento, el rey era Jehová, Yahvé, o como le llamaban, ¿verdad que sí? Los nombres que le tenían, era el rey de Israel, el rey de Israel. Pero cuando Cristo viene, dice que el reino ha llegado ¿a quién? A vosotros. Cuando Juan el Bautista anuncia la llegada, que venía ya el rey, anuncia que está pronto a venir el Salvador, el Mesías, que el reino se acerca, ¿verdad que sí? El reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dice, ya está cerca. Jesús dice, ya está entre ustedes. ¿Se da cuenta? Pero en el Antiguo Testamento estaban esperando un Mesías. ¿De qué manera? ¿Cómo era ese Salvador que ellos esperaban? Y muchos judíos ortodoxos, no mesiánicos, todavía esperan a ese Salvador y por eso no creyeron que el que vino es el Salvador. ¿Cómo lo esperaban? Esperaban un Salvador, un Mesías con un poderío militar. Un hombre que gobernara duramente a Israel y sacara a Israel de la condición política en la que se encontraba y de opresión, y pensaban que ese rey iba a venir a acabar con todo el mundo en el área política, gubernamental, que iba a venir a ejercer un gobierno terrenal. Y eso era lo que ellos estaban ¿qué? Esperando. Un rey por ese estilo, como los reyes de esa época. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Pero ese rey que está descrito en el Nuevo Testamento y que vino, resulta que no se parece nada al rey que estaban esperando los del Antiguo Testamento. Ese rey que vino en el Nuevo Testamento está allí descrito, y su vida y profetizado por Isaías y por Zacarías como un rey que, un siervo que, sufriente. Pues cómo no, un siervo sufriente que viene y es un rey y termina clavado en una cruz. ¿Está viendo? Ese rey no les gustó a los judíos, a muchos no les gustó. No lo aceptaban. El hecho de que el rey de los judíos muriera de esa manera no fue aceptado por muchos judíos. Pero la promesa de la llegada de un Mesías Salvador se cumplió, porque él vino no a reinar en ese momento, ojo, en ese momento, como los del Antiguo Testamento pensaban que él iba a llegar a reinar. ¿Estamos entendiendo? Pero vino a ¿qué? A traer salvación. Vino como un cordero, como un siervo sufriente, a ser entregado él, a morir. No era lo que ellos esperaban, no llenaba sus expectativas. Y aún muchos judíos hoy por eso no aceptan que Jesús es el Mesías. Están esperando uno con poderío militar, con armamento. Un hombre que gobierne con mano dura y que venga derrotando absolutamente el sistema del momento, el sistema político, gubernamental. Pero les tengo una noticia. El hecho de que en ese tiempo, así narrado por el Nuevo Testamento, Cristo haya venido como siervo sufriente, como cordero inmolado, no quiere decir que no vaya a venir como lo esperan en el Antiguo Testamento. ¿Me está entendiendo? Pero eso vamos más adelante en este mensaje. Cuando Lucas está diciendo aquí, le escribe a un Teófilo, le escribe a un alto oficial del gobierno romano. Está escribiéndole a él todo en detalle sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, porque aquí está contemplado en este pedazo, en esta parte, lo que está hablando Lucas. No solo en el primer tratado de Lucas es el Evangelio de Lucas, el libro de Lucas. Y dice
En el primer tratado te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado está refiriéndose a su evangelio de Lucas. Ese fue el primer libro que él escribió acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este es el segundo libro, segundo tratado, que es el de Hechos. Sigue narrando, sigue Lucas contándole a Teófilo, un alto oficial del gobierno romano, lo que pasó con Jesús. ¿Sabe? Lucas enfatiza y es el evangelista más detallista en cuanto a la vida de Jesucristo. Detalles íntimos de cómo su nacimiento, aún el embarazo de María. El único evangelista que se preocupó por detalles como ese, buscando fuente primaria que era la misma María. Cómo saber que la criatura saltaba en el vientre, cómo poder describir cómo fue que fue anunciado ese embarazo, cómo fue que vino un ángel, cómo lo supo Lucas, porque su fuente primaria era la misma que María. En el evangelio de Lucas se interesó por conocer detalles que para otros hubiesen pasado inadvertidos sobre la vida de Jesús, pero en Hechos está enfatizando precisamente como el Espíritu Santo viene sobre esos apóstoles y empiezan ellos a hacer testimonio a todos los que lo rodean. Pero Lucas narra que el Mesías prometido, que el Mesías anunciado desde la antigüedad, efectivamente que vino. ¿Se cumplió la promesa de que un Mesías iba a venir? ¿Sí o no? Claro. Se cumplió la promesa porque Dios cumple su promesa. Isaías lo anunció 700 años antes. Isaías vivió 700 años antes de que viniera Cristo. Y Dios le mostró a Isaías todo, absolutamente todo sobre la vida de Jesús. Que nacería de una virgen, que llamaría su nombre Emmanuel, esto es Dios con nosotros. Cómo moriría en una cruz. Todo, absolutamente todo, Dios se lo reveló a Isaías 700 años antes y no peló una, no falló en nada la profecía de Isaías, habiendo pasado tantos años, porque Dios cumple su promesa y cumplió la llegada del Mesías, vino, se cumplió para salvación. ¿Para qué vino Cristo a la tierra? ¿A descabezar a todos los reyes del momento? Ahí no vino a morir por nuestros pecados, vino para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad que sí? Para eso vino Cristo, para salvarnos de una segura condenación, porque estábamos alejados de Dios y sin remedio perdidos. Pero se necesitaba un Salvador, se necesitaba quien pagara la deuda. Dios lo quiso así, una alta demanda de parte de Dios hizo que Cristo viniera a la tierra a morir por nosotros. Una alta demanda de parte de Dios. Fue así como Él quiso reconciliarnos. Fue así. Alguien tenía que pagar. Cristo tomó nuestro lugar. Vino el Mesías, uno que salva, el Salvador, para salvación a todo aquel que cree. Vino para salvación a todo el mundo. A todo aquel que cree. Sí, Él vino a salvar al mundo, pero es que es a todo aquel que cree. Por supuesto, es al que cree. A ver, pues el que no cree, dice la palabra que el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado. Es así. Entonces, iglesia, se cumplió esa palabra. Entonces vendrá, como se profetizó en el Antiguo Testamento. Dijo alguien, el creyente se mueve en medio del ya, pero el todavía no. El creyente se mueve en cuanto al reino de Dios entre el ya, pero todavía no. El reino de Dios vino con Cristo y está en nuestros corazones. El reino de Dios está ahora presente porque Cristo está en nuestros corazones. El reino de Dios vino
Y estamos viviendo en el reino de Dios porque tenemos al Señor con nosotros, en medio de nosotros y en nosotros. ¿Es así? Sí, estamos en el ya, pero falta todavía porque esto todavía no se ha acabado. Esto todavía no se ha acabado. Estamos en el ya, pero todavía no, porque todo va a ser consumado un día cuando Él vuelva, no como siervo sufriente, como cordero a ser sacrificado, sino cuando vuelva, como dice la Biblia de manera figurada, como león. Cuando venga para vencer y para derrotar a quién, a sus enemigos. Y ahí sí vendrá como lo esperaban los de Israel de esa época. Estamos en el ya, pero todavía no en cuanto al reino de Dios. El reino se ha acercado, el reino vino, el reino de Dios está en medio nuestro. Y el reino de Dios vendrá por completo y será consumado en toda la creación. ¿Cuándo? Le preguntaron al Señor, ¿verdad? Oiga, ¿eso cuándo va a ser? Le dijeron a Cristo. Le estaban preguntando, ¿verdad que sí? Restaurarás en este tiempo, pero vamos ahora para allá. Dice el segundo punto de este mensaje: la promesa del Espíritu Santo, la promesa del bautismo con el Espíritu Santo se sigue cumpliendo en cada creyente para testimonio al mundo. Es el segundo punto de este mensaje. ¿Cómo? La promesa del bautismo con el Espíritu Santo se sigue cumpliendo en cada creyente para testimonio al mundo. Y ahí miramos el 4 y 5. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de Dios, la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente los bautizó a ustedes con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Dentro de cuánto? De no muchos días. Iglesia, había prometido Dios que no solamente ellos iban a ser bautizados con ese bautismo en agua con el que se bautizó Jesús y con el que los creyentes cristianos nos bautizamos grandes ya. ¿Sí o no? ¿Es así? Usted se ha bautizado grande, quizá también pequeño antes. Pero nosotros cuando conocemos del Señor hacemos como Cristo lo hizo. Él es nuestro ejemplo. Se bautizó Cristo, que no necesitaba ser bautizado, pero dio ¿qué? Ejemplo de obediencia. Y fue bautizado por Juan. Y Él les dice a ellos: ustedes se bautizaron en agua. No es que los bautizaron, es que ustedes se bautizaron. Así es el bautismo cristiano, iglesia. Nadie nos tiene que obligar a pertenecer a una religión. Es que Cristo, Dios no obliga. ¿Se acuerda de la libertad que predicamos hace 8 días? Dios nos quiere libres, pero no hay libertad si no hay opción. No puede ser uno libre cuando no tiene nada que escoger. Iglesia, no es justo. Y Dios nos quiere libres. Que cada persona que nace tenga que ser bautizada en una religión sin que la persona tenga idea si quiere pertenecer a ella o no. ¿Sabe por qué en la Biblia y en el bautismo de Cristo, en el ejemplo bíblico, uno se bautiza grande con conocimiento y decisión propia? Porque Dios quiere que nosotros escojamos. Y el bautismo tenía todo que ver con seguir a un maestro. Es que el bautismo no se lo inventó Cristo. No, eso era un ritual que ya traían los judíos. La gente de la época se bautizaba en nombre de su maestro. Se hacían bautizar con agua en nombre de un maestro. Fuera Aristóteles, fuera Platón, fuera uno de los maestros griegos y ellos siendo sus pupilos, sus discípulos. Se hacían bautizar en nombre de aquel a quien querían ellos seguir sus enseñanzas. Esto no es nuevo. Esto no fue que Cristo o Juan el Bautista se lo inventó y de aquí para adelante todo el mundo a bautizarse. No, eso era algo que se hacía en señal y en testimonio de que la persona seguía las enseñanzas de ese maestro. ¿Cómo ve?
Pero cada uno lo hacía cuando tomaba ¿qué? La decisión. Por eso me gusta la palabra, porque es clara. Por eso me gusta la palabra, porque nos deja escudriñarla, porque no nos lleva así para donde nos dicen y por qué. Sabemos por qué. Nos da razón de por qué hacemos las cosas. Y les dice a ustedes, Juan los bautizó con agua porque ellos fueron a bautizarse, ¿verdad que sí? La gente. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? 30. Por eso, si alguien duda, ¿por qué no bautizamos niños? Por eso. Porque los cristianos no bautizan los niños, por eso. Porque el niño no tiene derecho a escoger, o sea, el niño hay que esperar a que sea grande para que decida que quiere seguir. ¿Alguien cree que a nosotros nos obligan a seguir, a ser cristianos y nos tienen aquí con una pistola atrás? No, iglesia, elegimos, tomamos la decisión, ¿cierto? ¿Sí o no? Diga como alguien en campaña política dijo una vez, a mí no me pagaron, yo vine porque quise. ¿Se acuerdan? A mí no me pagaron, yo vine porque quise, a mí nadie me obligó. Y es así, libertad lo que nos da Dios. Por eso, iglesia, por eso, cuando está grande la persona toma la decisión. No se le prohíbe conocer la palabra, ¿por qué? Porque es que está obligado a pertenecer aquí o allá. No, iglesia. No, iglesia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres nos quiere Dios. Pero la verdad, el conocimiento de la verdad viene al escudriñar la palabra. Bueno, fueron bautizados ustedes por Juan con agua. Les dice el Señor y está la promesa del bautismo con el Espíritu. Mas vosotros seréis bautizados con algo más tremendo. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Seréis impregnados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que Él antes de partir al cielo, los que leemos la palabra, Él les dijo que no los iba a dejar solos a sus discípulos? Yo me voy, pero no los dejaré solos. Yo les enviaré ¿a quién? Yo les dejaré ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Él los guiará a toda la verdad. Y donde yo estoy, vosotros también estaréis. No los dejaré huérfanos. Él no está físicamente, pero dejó ¿a quién? Al Espíritu Santo. Esa promesa venía para sus discípulos, sus seguidores. Y es que la promesa del Espíritu Santo no estaba solo para ellos en ese momento. No era para ellos, los discípulos de la época. Es para cada creyente. Cada creyente podemos tener al Espíritu Santo y de hecho debemos tenerlo en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Sabe que muchas personas creen por la narración que está en la Biblia de Hechos 2 de cuando llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que eso fue así de tremendo? ¿Sabe que mucha gente hoy día todavía cree que para tener la seguridad de que alguien ha sido bautizado, tiene al Espíritu Santo de Dios, tiene que pasar un terremoto como el que pasó en el libro de los Hechos en el capítulo 2? Que dice que estaban los 120 en un aposento alto orando cuando de pronto vino un terremoto, la cosa más impresionante, ¿cierto? Y dice que fueron repartidas lenguas como de fuego y cada uno hablaba en diferentes idiomas de la época, hablaba diferentes idiomas. La gente extranjera, los que no eran de Jerusalén, los oían y decían, ¿y esta gente acaso no todos son galileos? ¿Por qué hablan en nuestra lengua? Porque empezaron a hablar idiomas que ellos no conocían, fueron repartidas lenguas como de fuego. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Hay gente que todavía está esperando que pasen cosas espectaculares, como las que a veces ve uno por la televisión, y que hasta que no pase una cuestión bien rara de película, no cree que tiene el Espíritu Santo en su vida. Yo creo que usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Porque ha permanecido, porque ha perseverado, porque ha vivido las verdes y las maduras y todavía está en pie. Firme con Dios,
Si eso no es tener el Espíritu Santo, no sé entonces qué sea. Hay evidencia del Espíritu Santo, iglesia. ¿Sabe? El Espíritu Santo se manifiesta con cosas como esta. Convicción de pecado. Si usted en su corazón y yo estamos convencidos del pecado en el que andábamos sin tener al Señor, si hubo esa convicción en nuestra vida, vamos por buen camino, ¿está bien? Primero hubo convicción de pecado, ¿sí o no? ¿Sabe qué es lo primero que Dios hace en la vida de una persona que se hace creyente? ¿Sabe qué pasa en la vida de una persona para ser creyente y decir que tiene Espíritu Santo? Tiene una convicción de su propio ¿qué? Pecado. Eso es. Y ustedes que toman nota van a poder tener aquí, ¿cómo puede usted saber que el Espíritu Santo mora en su vida? No porque un día paró los pies, hizo el show, gritó, tembló, se revolcó, ¡ay! Recibió al Espíritu Santo. Eso pasó en Hechos 2 y puede pasar en otras oportunidades. Experiencias con Dios las hay, por supuesto que no las estoy negando. Experiencias las hay, pero Dios no obra siempre de la misma manera. ¿Sí o no, iglesia? Es verdad. Yo jamás en mi vida he tenido una experiencia pues de que me tenga que caer, revolcar, llorar, no sé qué tanta cosa y decir que ya fue así, que recibí el Espíritu Santo y antes no lo tenía. Llevo caminando con Dios desde que era niña y no pienso apartarme jamás. Y sé que tengo el Espíritu Santo, aunque nunca haya ido por allá, nunca me haya caído ni me hayan pasado cosas raras. ¿Me está entendiendo? No niego las experiencias que tienen las personas con Dios o que puede uno tener en un momento dado. No las niego porque Dios obra como Él quiere. No las niego, ¿ok? No las niego. Pero también le puedo decir, iglesia, que hay personas que jamás tienen manifestaciones ni experiencias raras, pero son personas firmes en Dios, que han tenido convicción de pecado. Lo primero que a uno experimenta con Dios es que uno oye la palabra y dice, sí, yo soy un pecador definitivamente. ¿Convicción de qué? De pecado. Si no hay convicción de pecado, la gente sale diciendo, yo soy tan bueno, yo no necesito que arrepentirme. Allá, los que son malos, eso sí, pero uno que es tan bueno, eso es para gentecita que anda en la mala, que me mata, que roba, que es terrible, pero uno no. Y verdad que todos somos pecadores. Convicción de pecado, iglesia. Lo segundo, la revelación de la verdad sobre Jesús. Mire, cuando uno de verdad abre ese corazón al Señor es porque primero ha tenido una convicción de pecado y segundo, definitivamente uno tiene la revelación de la verdad de Jesús. ¿Cuál es la verdad de Jesús? Que Él es el camino, la verdad, la vida y que no hay salvación fuera de Él. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Tercero, la guía para aceptar el Evangelio. Oiga, esa persona acepta ¿qué? El Evangelio. Va por buen camino. Así. El cuarto, el bautismo de Cristo. ¿Cuál es el bautismo de Cristo? Pues el que les acabé de decir, ¿sí o no? ¿Para qué entrar otra vez a decir lo que ya dije? El bautismo de Cristo. Por eso, la persona después que tiene convicción de pecado, que ha tenido la revelación sobre la verdad de Cristo, ¿qué hace? Dice, oiga, yo me quiero bautizar. ¿Cuándo es que van a hacer bautismos? Yo me quiero bautizar. Aquí la gente dice, oiga, ¿cuándo son los bautismos? Yo me quiero bautizar, yo quiero. Ah, quiere, qué bueno. Listo, prepárese. Pronto haremos bautismos. Pronto no, el otro año, Dios mediante. Si algo extraordinario no ocurre. Entonces, lo siguiente es la convicción del creyente del pecado constante. ¿Qué es eso? Pues que siempre debo estar a cuentas con Dios. Eso no es que me arrepentí hace un año y sigo viviendo como quiero, sino que cada día que sé que el pecado está ahí, que tengo que estar a cuentas con Dios. ¿Sí o no? Es un caminar continuo. Es un caminar de rendición continuo. Es cada día estar en la presencia de Dios diciendo, Señor, santifícame, examina, mira mi corazón, mira mi vida. No es que no, ya la hice porque yo hace como 20 años hice una oración, yo creo que con esa me bastó. No, iglesia,
Es un caminar continuo con Dios. Y sexto, la formación de Cristo en el creyente. Hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Sabe que esas son las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente? Yo he conocido gente que tiembla, que se cae, que llora, que brinca, que grita, que hace cosas, y a los 8 días no están en nada. Yo sé que usted también ha conocido gente muy emocionalista, ¿verdad? Que puede pasar por experiencias extrañas, pero convicciones pocas, firmeza poca, perseverancia poca, constancia cero. Pero hay gente que no ha pasado por cosas extrañas, pero cuando conoció del Señor, de ahí no la movió fue nadie, ¿sí o no? De ahí para adelante se dedicó a vivir en Dios. ¿Será que puede uno negar que esa persona tiene al Espíritu Santo? No, no podemos negar, no podemos negar. ¿Alguien tiene al Espíritu Santo? ¿Cree que después de estas cositas que dijimos, usted cree que usted tiene al Espíritu Santo de Dios? Ay, sí, o si no, Dios mío, me pongo triste. Yo creo que sí, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Qué bonito, la promesa del bautismo en el Espíritu Santo se cumple hoy. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros entramos en esa convicción de quiénes éramos, de lo que ahora es Cristo, de lo que ha hecho en nuestra vida, del cambio que Dios va haciendo en nosotros paulatinamente, de esa necesidad de conocerle más? ¿Para qué es eso del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Para qué hace eso el Señor? ¿Para testimonio a quién? Para testimonio al mundo. Mire lo que dice en lo que leímos. Y les dijo en el 8, fue que ellos le preguntaron a él, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le preguntaron en el 6, ¿no? Ellos necesitaban, mejor dicho, ver a los enemigos y al imperio, al gobierno, al imperio romano de la época caído, vuelto nada. Restaurarás ya, o sea, ya, tú vas a restaurar a Israel ya. Ese mandato, ese gobierno, ya lo vas a restaurar. Y el Señor, ¿qué le responde? A ustedes no les corresponde conocer días y fechas sobre ese tema. Esa es. A ustedes no les corresponde conocer esa época en que Dios lo va a hacer, porque esas son cosas que solo el Señor conoce. No sabemos cuándo será ese cuándo, pero Él lo va a hacer. Pero si lo que quieren es poder, dice el 8, no dice pero si lo que quieren, pero yo les estoy de alguna manera parafraseando. El 8 dice, pero, o sea, como la cosa es que ustedes quieren poder, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Quieren poder? Pero no es ese que usted quiere para escabezar a todo el mundo. No, van a recibir poder de lo alto, poder del Espíritu Santo para hacerme ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de ¿qué? De la tierra. Iglesia, ¿quiere poder? Es el poder del Espíritu Santo en la vida de nosotros los que nos hará ¿qué? Testigos. ¿Por qué son importantes los testigos, iglesia? Porque todo hecho para ser comprobado necesita de testigos. ¿Sí o no? Fieles, confiables. Todo hecho para ser confirmado requiere de testigos eficaces, fieles. El evangelio para ser confirmado en la vida de las personas, para que los demás crean el evangelio necesita ¿qué? Testigos fieles, idóneos, que tengan ¿qué? Credibilidad. No falso testigo, testigos que tengan credibilidad. Recibirán poder para hacerme testigos en todas partes, a donde vayan. ¿Será que nosotros necesitamos ese poder del Espíritu Santo para hacer testimonio a donde vayamos, para ser esos testigos? Por supuesto, iglesia, por supuesto. Y la eficacia de un testigo está en el Espíritu Santo, en él, hablando del reino de Dios. La eficacia de un testigo para el reino de Dios está en el poder del Espíritu Santo sobre esa persona.
Eso da autoridad, eso da poder para hacer un ¿qué? Testimonio a donde quiera que vayamos. ¿Cómo creerá el mundo? ¿Cómo conocerá la gente del Señor si no hay testigos fieles, creíbles, que vayan o que vayamos a hablar de Cristo? Para eso el Señor nos dio el Espíritu Santo. Esa promesa se cumple todavía. Y cada persona que reciba al Señor en su corazón y cada persona que tenga a Cristo y se convierta en un creyente, no de una religión, sino de un creyente en Cristo, ¿qué? Gozará de ese poder del Espíritu Santo para hacer un testimonio que vivo, para hacer un testimonio vivo. Y mi tercer y último punto está del 9 al 11, versículo del 9 al 11, y dice: la promesa del retorno del Mesías se cumplirá como se han cumplido las otras dos, ¿sí o no? La promesa del retorno del Mesías se cumplirá y se cumplirá para juicio. ¿Cómo le parece? ¿Necesitaban un rey bien tremendo? ¿Necesitaban un rey con poderío que gobernara, que pusiera bajo sus pies todos los enemigos terrenales, los imperios, el gobierno, para que trajera justicia? Necesitaban un Mesías que trajera la paz tan anhelada que creemos que la trae un líder político. Necesitaban ese que pusiera a cada uno en su lugar. Pues ese vendrá, iglesia. El retorno del Mesías es inminente, es inminente. Él volverá y la promesa del retorno del Mesías vendrá para juicio. Entonces, está viendo que en estos 3 puntos hay una promesa de la llegada del Mesías que se cumplió tiempo pasado, ¿verdad? Se cumplió, Él vino, Él hizo su obra, murió en la cruz, vino para salvación, ¿se cumplió? Se cumplió. Están viendo en un tiempo continuo, en un continuo presente, que la promesa del Espíritu Santo aún se cumple en cada creyente para testimonio a los demás. Presente continuo. Y la promesa futura será el retorno del Mesías, pasado, presente y futuro, porque el reino de Dios está en pasado, en presente y en futuro. El reino de Dios no fue que pasó, no fue que estuvo, no solo es que está, sino que estará. Pasado, presente y futuro. El reino de Dios abarca todos los tiempos, iglesia. Amén. El reino de Dios abarca todos los tiempos. ¿Será que Dios cumplirá su promesa de que regresará Cristo? ¿Que volverá? Mire lo que dice el 9 al 11 y termino. Habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue que alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron 2 varones con vestiduras blancas, ángeles, ¿verdad? Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿para qué están mirando al cielo? ¿Por qué? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así que vendrá, así vendrá, así vendrá. No solo se lo había dicho el Señor mismo, sino que él siendo alzado el Señor, ángeles les confirmaron la promesa. Y les dijo: no se queden mirando allá, no se pongan tristes, no se queden con nostalgia en el corazón, no se queden deprimidos, porque este que están viendo, así como está yendo al cielo, Él volverá. Y eso es lo que nos tiene a nosotros confiados, iglesia, que las promesas de Dios se cumplen, amén. ¿Se cumplen o no se cumplen? Se cumplen, iglesia, así es. Y la conclusión de este mensaje es que el cristianismo no es una secta del judaísmo. El cristianismo y el evangelio no es una secta del judaísmo ni de ninguna otra religión. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
El evangelio es poder de Dios y Cristo es vida. Él es el único camino, en Él empieza y en Él termina todo, iglesia. Iglesia, hay una convicción en nuestro corazón y es que Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino y sin Él no hay salvación. Hay muchos caminos, pero Él es el camino. Hay opción, pero hay libertad porque hay opción. Y es de nosotros escoger. No es en qué religión me apunto, no es en donde me amaño y a donde me siento bien. Iglesia, es en donde yo encuentro vida y vida eterna. Amén. Es así. No es que hoy me hablaron de meditación trascendental y entonces yo me sentí bien y siento que me relajo y ahí me quedo. No es que a mí me hablaron que por aquí es la cosa y entonces tengo que hacer estos rituales porque así me dijeron. No es que así yo nací, así yo así soy y me voy a morir así. Iglesia, la palabra de Dios está ¿para qué? Para escudriñarla, para poder ver lo que hay en ella. No es una religión, es vida. Amén. Las religiones no salvan y mucho cristiano está embolatado. La religión no salva. Los religiosos, los cristianos evangélicos o de la religión que sea, si no caminan y no caminamos como Dios quiere, estamos en nada, porque la religión no nos va a salvar, ¿verdad? Porque el decir que somos cristianos, que es que yo mantenía metido en la iglesia, que es que yo de niño conocí, que es que yo practiqué, que es que yo serví, eso no importa si no fuimos verdaderos. No, pero es que a mí me dijeron que era por allá, que era por aquí, me sentí bien allí, fui una vez y estuvo chévere, 2 veces me afilié a una religión, practiqué tal ritual, me sentí cómodo, cómoda. No, iglesia, es la palabra de ¿quién? De Dios. El mundo está cada día peor. Yo no sé, yo no vengo a decirle a usted como usted escuchará de pronto en otras partes o por televisión, no lo sé. Para decirle que mejor dicho, esto está una belleza. No, iglesia, vamos en cumplimiento de lo que Dios dijo. El único que trae paz, equilibrio, prosperidad y justicia es Dios, es el Señor cuando Él venga en su reino total y sea con su. Mientras tanto, vote por quien quiera. Mientras tanto, hagamos como queramos. Mientras tanto, miremos cómo hacemos. Sí, busquemos la manera de ser coherentes y buscar quien más o menos tiene principios como que se parezcan a la palabra y uno dice, bueno, uno como que también mira y observa y uno tampoco va a ser incoherente. Pero iglesia, no hay ser humano que pueda traernos la paz tan anhelada, la justicia, la prosperidad, quitar la desigualdad. No, iglesia. Y solo vamos en cumplimiento de lo que Dios prometió. Cada día el mundo se va a volver más difícil, más difícil. Por eso nosotros no hacemos lo que diga un líder religioso, porque muchas veces hasta ellos van en contra de lo que dice la palabra. ¿Sabe por qué la iglesia será perseguida y es perseguida y va a ser perseguida? Por predicar la verdad, por predicar a Cristo, no por acomodarse a una religión donde le convenga, no por tener un Dios que no exige, que no habla, no por tener un Dios que no reacciona, por tener a Dios en nuestro corazón, un Dios verdadero que se encuentra en la palabra, que podemos tenerlo. Póngase de pie, iglesia. Dijo alguien hace poco, un muchacho, dijo que se quedaba mejor adorando a la Madre Tierra porque ella no habla. Dijo, ella solo escucha. Ella no habla, ella no exige, ella no pide nada, ella solo escucha. Y leyendo esta semana el libro de los jueces, como el pueblo que un día dijo que caminaría con Dios, cuando conoció las naciones a donde fueron, empezaron a adorar los dioses que adoraban ¿qué?
los de esas naciones. Y estaba yo meditando en esto y me acordaba de este hombre que me decía. Y saben, entendí por qué mucha gente quiere un Dios así. Un Dios calladito, un Dios quietecito, un Dios acomodadito donde yo lo acomodé, que no se me mueva, que no piense, que no exija, que no mande, que no me dé órdenes, que no hable. Calladito se ve más bonito, porque es el Dios hecho a nuestra conveniencia, para poder vivir como queremos, para poder vivir como se nos antoja sin que nadie nos diga nada, porque el Dios vivo, el que yo le estoy predicando hoy a la iglesia, es un Dios que demanda, es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que habla, es un Dios que piensa, es un Dios creador que se mueve, que habita en cada corazón. No es un Dios que donde tú lo pongas ahí se queda. Es un Dios que tiene poder. Es un Dios que exige, claro que sí, pero no nos gusta que nos digan qué hacer. No nos gusta y no nos sirve ese Dios. Y no le sirve a mucha gente, a nosotros nos sirve porque estamos aquí, ¿verdad? Pero a mucha gente no le sirve y por eso prefiere quedarse con el Dios que no habla. El Dios de Salmo 115, en su casa léalo. Allá está, Salmo 115. Los dioses que a la gente le gusta tener. Pero el Señor vino, el Mesías vino, el reino de Dios vino, está aquí, está disponible ahora para nosotros, iglesia. La promesa del Espíritu Santo está disponible. No pierda de vista al Espíritu Santo, no perdamos de vista al Espíritu Santo, no nos descuidemos. El Espíritu Santo de Dios sigue ahí presente y está presente para cada persona que quiera abrir su corazón al Señor. Está presente. Ese Dios es incómodo para muchos, a veces incomoda, pero es un Dios que jamás te sacará desilusionado. Es un Dios que te ama, que te abraza. Es un Dios al que tú le puedes llorar y contarle todo lo que te está pasando. Es un Dios que no te traicionará, que no te mentirá, que no se aprovechará de ti. Es un Dios poderoso, pero te da libertad para que tú decidas, porque no te quiere obligado ni obligada. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia, iglesia. ¿Tú quieres ese Dios en tu vida? Yo ya decidí, me quedo con Él. Me quedo con Él. Me quedo con Él. Iglesia, todo es pasajero. Todo aquello que se nos presenta para apartarnos del Señor es pasajero. Es un espejismo, es una ilusión. Dios estará presente en tu vida. Él no te dejará. Te ama, me ama. Nos pone límites porque esos límites nos protegen. Porque Dios pone límites porque te quiere proteger. Buen padre, buen amigo, buen consejero, Dios real. Si quieres a Dios en tu corazón en esta mañana, puedes hacer conmigo esta oración. Iglesia, ora a Dios, tú que ya tienes al Señor quizá necesitas afirmar esa comunión y esa relación. Ora ahí. Pero si alguien por primera vez quiere hacer esta oración no para afiliarse a una religión nueva, sino para recibir a Cristo en su corazón, puede decir en esta mañana: Señor Jesús, en esta hora he oído tu palabra y reconozco que soy pecador. Te necesito en mi vida. Necesito, Señor, que dirijas mis pasos, que me guíes a tu verdad, que me enseñes a caminar en tu camino. Señor, no borres mi nombre del libro de la vida, porque el día que tú me llames yo quiero responderte y quiero estar contigo por la eternidad. Gracias por amarme, gracias por venir a morir en una cruz,
Gracias por dar tu vida por mí en un madero. Gracias por resucitar y vencer a la muerte. Gracias por estar no solo en el cielo, sino en mi vida ahora. Gracias porque un día vendrás. Y porque sé que todo esto es temporal. Porque todo lo que estoy viviendo es temporal. Que es una estación, pero que no es mi destino. Que mi destino está contigo, Señor. Y que cada día me preparo y me quiero preparar para eso. Señor, gracias. Gracias por traerme, dile iglesia, gracias por traerme. Gracias por darme una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por estar en medio de mi vida de una manera tan especial. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de conocerte a través de tu palabra. Gracias, Dios de los cielos, por lo que puedo experimentar cuando estás conmigo. Gracias, Dios de los cielos, por tu abrazo, por tu abrigo, por tu compañía, por tu protección, pero sobre todo por tu gran misericordia, porque tu misericordia hacia mí se ha renovado cada día. Gracias, Dios de los cielos, porque aún sin merecerlo, Señor, me amas como soy, demasiado. Te pasas de bueno conmigo. Gracias te doy, Señor, por estar aquí, por seguir aquí, por no cansarte de mí, por creer que todavía hay esperanza, que todavía puedo cambiar. Gracias por ver lo que otros no ven en mí. Gracias, Señor, porque tú viste lo que había en mí, Señor, y lo que puedo llegar a ser con tu ayuda. Gracias, Dios de los cielos, por perdonar mis pecados. Gracias te doy, Señor, por darme vida nueva, vida, no cualquier clase de vida, sino una vida nueva en Cristo Jesús, vida en abundancia. Te doy muchas gracias. Como iglesia te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a caminar en ti. Afírmanos, oh Dios, en tu camino cada día. Afírmanos, Señor. Afírmanos en ti, Espíritu Santo. Llena nuestro ser con tu presencia. Llena nuestro ser con tu Espíritu hoy. Iglesia, tú no saldrás de este lugar igual. Tú no saldrás de este lugar igual porque tú has venido dispuesto.